Bueno, aquí continuamos en la séptima parte de cómo crear, cómo traspasar o trasladar los datos de un table de una base de datos, ¿de acuerdo? La tenemos aquí, de una base de datos, esta, a nuestro dataset en Visual Studio, ¿vale? Nosotros tenemos aquí una tabla TV clientes y lo que vamos a hacer es pasar los datos a este formulario de clientes que tenemos aquí, ¿vale? Y pasarlos a este data grid, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero de todo, vamos a crear un procedimiento, lógicamente, ¿de acuerdo? Vamos al módulo variables, ¿de acuerdo? Esto, el dataset este es nuestra, o vamos a ponerle aquí, que de ese local es nuestra base de datos en local, ¿de acuerdo? Perfecto. Ahora lo que tenemos que hacer, simplemente ya hemos creado en el MDI principal, en el login, vamos a quitar esto, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a irnos al módulo FRM objetos y aquí teníamos el sub de conectar, perfecto, probar conexión, perfecto, y desconectar, ¿de acuerdo? Perfecto. Vale. Aquí teníamos un procedimiento de crear tablas del dataset, ¿de acuerdo? Le decimos que la base de datos de ese local añada una tabla llamada categorías, otra tabla llamada clientes, otra llamada familias, otra llamada productos y otra llamada usuarios. Perfecto. Aquí le decimos comprobar base de datos local, ¿vale? Si el data, si la base de datos local no existe, entonces que muestre un mensaje y en caso contrario, en caso de que exista, le decimos que cree la tabla del dataset. De acuerdo. Perfecto. Aquí, contar tablas, este lo voy a eliminar. Existencias, existencia tablas, este lo voy a dejar. Esto lo voy a eliminar. ¿De acuerdo? Y existencia tablas, vamos a decir aquí if ds tablas.contains clientes. Este lo voy a eliminar de aquí. De acuerdo. Y este también lo voy a eliminar de aquí. ¿De acuerdo? Fuera. Vale. Nos vamos a quedar en este módulo de objetos con conectar, probar conexión, desconectar, crear tablas y crear y comprobar la base. ¿De acuerdo? Cuando nosotros nos conectemos, vamos a llamar a este procedimiento para que nos cree la base de datos y nos coloque las tablas en el dataset. Muy bien. Vamos entonces ahora a cerrar, o más que a cerrar, vamos a abrir el módulo clientes. Vamos a importar el system.data.oldb. ¿De acuerdo? El system.data, el import system.data lo quité porque Visual Studio nos lo importa automáticamente por defecto en el pro. Bueno, entonces empezamos a pasar ya nuestra tabla de base de datos a el data grid. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear un procedimiento sub mostrar clientes, ¿de acuerdo? Y en este procedimiento lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear una estructura de control y en esta estructura de control vamos a intentar hacer algo, ¿de acuerdo? Intentamos hacer lo que sea y en caso contrario, es decir, en caso de que no se pueda hacer, si no se puede hacer por cualquier motivo,
entonces lo que hacemos es mostrar un mensaje que muestre la excepción correspondiente, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer entonces para pasar los datos, nosotros estamos desconectados de la base de datos, ¿de acuerdo? Simplemente estamos desconectados, tenemos la base de datos, la tenemos cerrada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es abrir esa base de datos, ¿vale? ¿Cómo abrimos esa base de datos? Simplemente llamamos al método conectar, ¿de acuerdo? Que habíamos declarado en el módulo en el módulo de objetos, ¿de acuerdo? Que lo teníamos por aquí. Vamos a ver. Aquí teníamos este procedimiento de conectar, así que lo que tenemos que hacer es conectarnos a la base de datos, ¿de acuerdo? Pues ya estamos conectados. Una vez que estamos conectados, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear una variable que vamos a llamar public de a hash oldb.oldbDataAdapter, ¿de acuerdo? Muy bien. Podemos llamarlo intermediario, podemos llamarlo como vosotros queráis. Esta variable nos va a permitir hacer lo siguiente. Nosotros tenemos que pasar los datos de access al dataset, ¿de acuerdo? Hemos creado una nueva base de datos en memoria, es decir, hemos creado un nuevo dataset, hemos creado una nueva tabla, una data table, ¿de acuerdo? Con la cual hemos rellenado ese dataset y esa data table se llama clientes, ¿de acuerdo? Simplemente creamos con el dataset y a través del método add, simplemente lo que hacemos es añadirlas al dataset. Perfecto. Una vez que nosotros ya tenemos la tabla en el dataset, tenemos el dataset y la tabla, pero esa tabla está vacía, ¿de acuerdo? Entonces simplemente vamos a hacer lo siguiente. Aquí creamos el OLEDB Data Adapter y ahora en el módulo objetos, perdón, en el módulo clientes, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger y vamos a decirle si, bueno, vamos a comprobar que el dataset existe, ¿de acuerdo? Para eso vamos a decirle si el dataset existe, if ds.tables, if ds local.tables clientes is nothing, o miento, if ds.tables contains clientes, .contains clientes, me estaba yo liando ahora con lo del dataset. Si la tabla del dataset contiene la tabla clientes, entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo siguiente. Si existe la tabla, entonces hacemos lo siguiente. Cogemos el DA que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y le decimos, vamos a objetos, no, vamos a clientes. Vaya, dejarme coger aquí, esto lo voy a cerrar de momento, que no lo voy a necesitar, y esto también lo voy a cerrar de momento, que no lo voy a necesitar, porque si no me voy a acabar liando. Vale, le decimos SDA que habíamos declarado como variable de data adapter, ¿de acuerdo? Va a ser igual a un nuevo oldb.oldbDataAdapter. ¿Y qué vamos a hacer? Le vamos a pasar lo primero,
una consulta, ¿de acuerdo? Y lo segundo, la conexión. El data adapter lo que hace es lo siguiente. Se conecta a Access, ¿de acuerdo? Y a través de una instrucción que tiene este data adapter, la instrucción select, ¿de acuerdo? Lo que hace es seleccionar los datos de esta base de datos de una tabla que nosotros le digamos, ¿vale? Creamos un nuevo data adapter y le decimos, oye, vete a la base de datos, a la tabla que yo te diga y coge los datos, ¿de acuerdo? Pues vamos a hacer eso. Creamos un nuevo data adapter y a ese data adapter simplemente le vamos a pasar una conexión entre comillas, una cadena de consulta entre comillas, coma, y la conexión activa, que en este caso es Connex, ¿de acuerdo? La sentencia que le vamos a pasar es una consulta en SQL, ¿de acuerdo? Una consulta en SQL que hace lo siguiente. Select asterisco from qué, vamos a ver. Selecciona todos los campos de la tabla. ¿De qué tabla? De la tabla que tenemos en la base de datos, es decir, de esta tabla de aquí, tabla clientes, ¿de acuerdo? Y esa tabla selecciona todos los campos de la tabla clientes que tenés en la tabla clientes de la base de datos de Access. Entonces, cuando nosotros introducimos una sentencia SQL, tenemos que poner primero, evidentemente, si es un select, si es un insert into, si es un update, si es un delete, ¿de acuerdo? Luego ponemos los campos, todos los campos, en este caso para poner todos los campos podemos poner un asterisco y le decimos procedente de una tabla que tenemos en la base de datos de Access, de SQL, de Oracle, de donde vosotros queráis, ¿vale? Cogemos la base de datos de la tabla del servidor. En este caso, la tabla del servidor se llama TV clientes. ¿De acuerdo? Selecciona todos los campos de la tabla clientes. Perfecto. Ya tenemos entonces el nuevo data adapter. Perfecto. Ya le hemos dicho que seleccione los campos de esta tabla. ¿Vale? Y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Cogemos el DA, ¿de acuerdo? Punto fill, es decir, encárgate, este data adapter va a tener los datos, ¿de acuerdo? Va a irse aquí, del data adapter, se va a ir aquí, ¿vale? Con el data adapter lo que hace es irse aquí, con esta conexión, ¿de acuerdo? Simplemente selecciona los datos. Selecciona los datos de esta base de datos. Y ahora decimos punto fill, es decir, cógelos y guárdalos en una mochila. Todos. ¿Vale? Los cogemos y los guardamos en una mochila. Todos. ¿De acuerdo? Y entonces le decimos da.fill y le decimos, una vez que los tienes en la base de datos, o sea que los tienes en la mochila, los vas a pasar al dataset. ¿Vale? Hacemos referencia al dataset de ese punto local, ¿de acuerdo? ¿Y dónde las quiero meter? Los quiero meter en una data table. Y esa data table se llama clientes. ¿De acuerdo? Guardo los datos de la base de datos en la mochila y automáticamente los paso a la tabla clientes, ¿de acuerdo? Automáticamente los paso a la tabla clientes de la base de datos que habíamos creado en la variable módulo variables que tenemos aquí.
¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Cerramos este paréntesis correspondiente a este paréntesis. ¿Vale? Y ahora hay que cerrar otro paréntesis correspondiente a este otro paréntesis. Cerramos el paréntesis. Listo. Muy bien, ya tenemos los datos en el dataset, en la data table del dataset. ¿De acuerdo? Entonces, si el dataset existe, entonces lleno el dataset con los datos que el data adapter guardó en la mochila. El data adapter se fue al access, cogió los datos, los seleccionó y los metió en una mochila, ¿vale? Y ahora con el método fill llena este dataset. Recordad que fill es llenar en inglés, ¿vale? Entonces llena los datos del dataset. Perfecto. Ya tenemos entonces el dataset lleno de de nuestros datos. ¿Vale? Perfecto. ¿Qué más tenemos que hacer? Ahora simplemente tenemos que decirle que este dataset, vamos a copiar esto de aquí, control C, ¿vale? Lo copiamos y le decimos que ese dataset, ¿vale? A ese dataset, o mejor dicho, ese dataset, esos datos, los voy a asignar ¿a quién? Al formulario clientes, perdón, al data grid, que tenemos en formulario clientes, ¿vale? A este data grid que tenemos aquí. ¿Cómo lo asigno? Muy sencillo. Me voy a el módulo clientes y le digo, primero, como estoy en un módulo, accedo al formulario de clientes. Ya estoy. Ahora accedo al control en el cual quiero insertar los datos. El control se llama dvClientes. ¿De acuerdo? El control se llama dvClientes. Si pinchamos en él, si nos vamos al name, se llama dvClientes. Y, epa, aquí lo tenemos. Y tenemos que decirle que el origen de datos es este dataset. ¿Y cómo le decimos que el origen de datos es este dataset? Pues con simplemente la propiedad data source, ¿vale? El método la propiedad data source. Simplemente cogemos, le decimos, vete al formulario clientes, coge el dv clientes y coge como origen de datos .data source el ds local clientes. Ya tenemos entonces nuestros datos en el dataset, en el data grid, perfecto. Entonces, queremos que si la tabla clientes está contenida en la base local, haga todo esto, perfecto. En caso contrario, es decir, si no existe la tabla, entonces ¿qué hacemos? Pues hacemos todo esto, hacemos lo mismo, ¿vale? Así que copiamos y pegamos, ¿vale? Copiamos y pegamos, copiamos esto y lo pegamos aquí, ¿vale? Vale. Pero como no existe, como en este caso, si no existe, ¿vale? Primero, antes de hacer todo esto, nosotros tenemos que, ¿el qué? Agregar una tabla, una data table que se llame clientes o que se llame como vosotros queráis, ¿vale? Entonces, ds local.tables.add y le llamamos clientes. Perfecto.
Ya lo tenemos. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Vamos a quitar espacios de aquí y ya está, nuestro método, ¿de acuerdo? Perfecto. ¿Ahora qué hacemos? Muy fácil. Guardamos todo. Nos vamos al MDI principal y cuando yo arranque mi aplicación y meta el login, lo que voy a hacer, ¿qué va a ser? Cuando arranque este formulario principal, en el evento load voy a comprobar la base de datos local, ¿vale? Esa base de datos local la tenemos en clientes, variables, objetos. Esta de aquí, vale. Crear tablas de dataset, comprobar base local. Perfecto. No, 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 no. No vamos a comprobar. Esto es para comprobar. Vale. Vale, pues entonces. Esto lo voy a quitar. Perfecto. Perfecto. ¿Y dónde tengo yo? Ah, vale. Creamos las tablas del dataset. Esperar. Dejarme deshacer. De ese local is nothing. Ah, vale. No, 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 no. Es que entonces aquí, en vez de comprobar base local, voy a cambiarlo. Que ya me liaba yo. Vamos a decirle iniciar base local. ¿Por qué iniciar? Porque este procedimiento es el que yo voy a llamar desde aquí. Claro, y esto está mal. Aquí le decimos iniciar base local. ¿Vale? Iniciamos. Ahí está. Perfecto. Ya lo tenemos. Muy bien. Ya tenemos nuestra base de datos. Vamos a arrancar. Perfecto. Ya teóricamente se nos conectó. Si yo hago clic en clientes, aquí de momento no se ve nada. ¿Por qué no se ve nada? Porque nos queda llamar en este formulario al al procedimiento que acabamos de mostrar, que acabamos de crear, que se llama mostrar clientes. Así que nos vamos al formulario de clientes, nos vamos al load y le decimos el que call cargar, mostrar clientes. Guardamos, ejecutamos. Ups. Hay que cerrar. Ah, bueno, igual no hace falta, pero vamos a cerrar la base de datos por si acaso. Vamos a ejecutar ahora. Si yo me voy a administración, clientes, aquí tengo mis datos en el data grid, ¿de acuerdo? Mis datos en el data grid 329, ¿de acuerdo? Si yo ahora abro la base de datos, podemos comprobar que los clientes de la base de datos son 329 clientes, ¿vale? Ahí lo tenéis. Epa, mirar, 329 clientes, ¿vale? Bueno, pues ya está, así de fácil, así de sencillo y así de cómodo y de corto es crear una... es pasar los datos de nuestro data grid, de nuestra base de datos a nuestro data grid. Una cosa que os voy a comentar antes de dejar este vídeo, cuando nosotros creamos en el módulo clientes, cuando nosotros hemos creado el sub mostrar clientes, le hemos dicho que intente conectar. Vale. No hace falta este campo,
esta línea de conectar no hace falta, ¿vale? No hace falta, ¿por qué? Porque el data adapter que hemos creado, ¿vale? El data adapter que creamos, él se encarga de conectarse y desconectarse de la base de datos. Entonces, si yo lo pongo como comentario, como si no existiera, cuando yo ejecute el formulario, perfecto, me voy a administración, me voy a clientes y veis que aquí me siguen mostrando los clientes. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Si yo realmente yo aquí no me he conectado, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que lo que es el data adapter lo que hace es conectarse, meter los datos y desconectarse. ¿De acuerdo? Yo no me he conectado a la base de datos. ¿De acuerdo? Simplemente pues cogió este data adapter, tiene su llavecita, entonces le decimos, oye, créate. Se creó el data adapter. Oye, vete a Access. Y Access, el data adapter coge y le dice, vale, a mí me da igual. Entonces se va, ya abrirá con su llave maestra. Abre la base de datos, ejecuta la instrucción que tú le hayas puesto y automáticamente ¿qué hace? Cuando tú realmente creaste aquí el data adapter y le pasaste la instrucción, él coge, llega, abre su casa, coge, mete los datos donde los tenga que meter, ¿vale? Coge la mochila, los mete en la mochila, cierra casa, ahora le dice, vete al dataset y llena, descarga la mochila. Descarga la mochila en el dataset y luego simplemente le decimos que el data grid del formulario clientes tiene como origen de datos la tabla del dataset. Fácil, sencillo y económico. ¿De acuerdo? Venga, pues nada más. Un saludo y espero que os sirvan esta serie de tutoriales. ¡Chao!